Buenas tardes. Voy a resumir nuestra exposición. Es relacionada a un artículo de García Aretio denominado COVID-19 y educación a distancia digital, preconfinamiento, confinamiento y postconfinamiento. Básicamente, esto es una reflexión que hace García Aretio con relación a la educación o cómo se vivió la educación o el proceso educativo antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. García Aretio es una personalidad muy destacada en el ámbito de la educación a distancia. Él es profesor emérito de la UNED en España. Y bueno, y en el artículo se puede apreciar también porque hace algunas reflexiones básicamente de España. Pues bien, él lo que reflexiona en principio es que aunque existía un mercado previo para la educación a distancia, y él menciona allí a España, que decía que hay un 15% había un 15% de estudiantes en esta modalidad y se estaba abriendo un mercado mayor. Básicamente, la mayoría de los procesos educativos se hacían en la tradicional educación presencial. Sin embargo, cuando se suscitó la pandemia, por supuesto que no solamente la economía y la vida cotidiana de todos se vieron afectados porque vivimos ese proceso de confinamiento, sino que, por supuesto, como en muchos otros ámbitos, la educación se vio afectada. Y eso lo vemos reflejado en este gráfico que colocamos en el póster, que lo voy a ampliar aquí un poco. Y lo que está en azul, a grosso modo, ¿no? Porque aquí hay varias variables que están midiendo, pero lo que coloca en azul es la cantidad de millones de estudiantes que se vieron afectados por este proceso de educación a distancia, de confinamiento. Y fíjense cómo a partir en marzo, que fue cuando decretaron la emergencia sanitaria, y a partir de abril, pues bueno, básicamente ya estábamos todos confinados, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de más de 1.575 millones de estudiantes. Pues bien, en ese proceso preconfinamiento, donde la educación era mayoritariamente presencial, siempre se tenía la percepción de que la educación a distancia era de menor calidad. Y él acota que usualmente lo que se hacía era comparar lo mejor de la presencialidad con lo peor de la educación a distancia. Entonces esos argumentos no eran suficientemente sólidos como para admitir que efectivamente un tipo de educación es mejor que la otra. Y destaca también que a pesar de toda esa situación, pues bueno, hay un mercado, ¿no? Hay un mercado para la educación a distancia porque hay personas que no pueden asistir o tienen dificultades y poseen los recursos. Y adicionalmente a eso, bueno, había o hay un incremento o un aumento o una mejora de todo lo que son las tecnologías, y él las menciona. Él menciona que se está trabajando ahora con Big Data, se está trabajando con inteligencia artificial, el reconocimiento de voz, entre otras cosas que él menciona allí, pero la tecnología va evolucionando y la educación no puede quedarse atrás con relación a eso. Pues bien, finalmente llegó el tema del confinamiento. Fíjense que hablamos de más de 1.500 millones de estudiantes en esta situación y la educación no se detuvo, la educación continuó. Sin embargo, esta continuidad se dio en unas circunstancias donde los profesores, los estudiantes en su mayoría no estábamos preparados. Y nos dice en ese sentido que hubo inconvenientes, que son los que presentamos aquí en el póster, que habla de la dificultad de llegar a los estudiantes, básicamente porque habían profesores sin recursos y estudiantes sin los recursos o sin el conocimiento, o ambas situaciones. Se presentó también saturación de las redes,
Había también situaciones de deserción y la escasez de los sistemas de apoyo o tutoría hacia el estudiante. Sin embargo, como les comenté anteriormente, bueno, se presentó esta fortaleza, ¿no? Que la educación continuó. El post-confinamiento lo que originó fue una reflexión con relación a esa situación. ¿Qué reflexiona García Aredio? Él nos dice que hay una situación donde tenemos la educación 100% online, tenemos una situación que es 100% presencial. Sin embargo, en el intermedio hay muchos matices, hay matices que es lo que llamo educación híbrida, donde puedes tener diversos niveles de presencialidad o vamos a hablar de digitalización, que se pueden trabajar en diversas situaciones. Entonces, hay que trabajar con lo mejor, algo así como lo mejor de los dos mundos, de lo que es la parte digital y de lo que es la parte presencial. Y habla también de la flexibilidad. Entonces, cuando habla de la flexibilidad, es cuando él termina o le da cierre a su artículo, comentando que debe haber o debemos estar conscientes de tener esa flexibilidad a través de lo que es el ordenamiento. Ya el ordenamiento tiene que ser distinto, porque antes no habíamos previsto que pudiera haber esta situación, y recalca muchas veces que a pesar de que ya pasó esta situación, ahora debemos estar preparados si tenemos una nueva situación que se nos presente de confinamiento, y todos debemos trabajar online, debemos estar preparados para eso. Debe haber una organización también en el sentido del escolar o académico. Debe haber flexibilidad en el uso de los recursos, de los tiempos. Debe haber flexibilidad de los espacios físicos. Y nos dice también que hay otros factores a tomar en cuenta, que no son solamente académicos. La educación, como muchas otras áreas, es transversal y contempla muchas otras disciplinas o situaciones también, muchas otras áreas. Nos habla en ese sentido de lo que es el impacto socioemocional, las percepciones, lo que es el facilitar los recursos a los profesores, a los estudiantes. Nos habla también de atenderlos o entrenarlos, de esa capacitación para el manejo de la educación, vamos a llamarla digital, y diagnosticar finalmente cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, y tomar las mejores decisiones para mejorar la situación actual en cuanto a esa educación híbrida, manejarlo de la mejor manera y sobre todo estar preparados para una posible contingencia a futuro. Ese es el resumen.